No corrijo esa parte y es totalmente cierto. Oye, es totalmente cierto que no corrijo, pero porque estaba, oye, me quedé como, pero a ver, ¿de dónde ha podido salir? Que yo soy profesora de ciencias políticas y corrijo, y es verdad que como empiezo a hablar, no corrijo esa parte. Tú redactaste tu propio currículum y lo redactaste con alguna, vamos a decirlo así, con alguna falsedad, digamos que involuntaria, según nos has explicado aquí, del Congreso de los Diputados. Se pone exactamente esto, que es una declaración jurada, por lo tanto, de alguna manera habrías mentido en una declaración jurada. Bueno, yo no considero que sea así, pero bueno... o habrías cometido una falsedad en una declaración jurada. No considero que sea así. Lo puedo acreditar, no tengo ningún problema. Sí, yo no estoy poniéndolo en duda, pero simplemente te pregunto si consideras que alguien con una experiencia laboral mínima y unos estudios mínimos también, como defensora de la meritocracia y de un Estado muy pequeño, debería estar cobrando del Estado como has estado tú durante casi 10 años, si no más. ¿Quién fue la persona que le pareció buena idea que vaya a dar explicaciones de este calibre? Vamos a ver la resaca de todo el espectáculo bochornoso de los títulos falsos de Noelia Núñez, porque se le ocurrió mejor idea que ir a dar explicaciones a todos los medios o a varias televisiones, llevando, digamos, el bochorno a un nivel difícilmente superable, y ahora me vais a entender. Pero conocíamos la noticia, que ahora lo analizaremos también en profundidad. Nada más dimitir, se conocía que Noelia Núñez fichaba por Mediaset tras su dimisión del PP y será colaboradora de Nacho Abad en boca de todo, ¿no? Y claro, yo me acordaba de la afinidad, ¿no? de Nacho Abad con la señora Ayuso y sobre todo con Sandra Rollo, Bárbara Rollo, su esposa, que es íntima amiga, no solamente de Ayuso, sino sobre todo de Cifuente, pero cuando digo amiga es de irse a comer en grupito y tal, con Nacho Abad, sí que por ahí tiene pinta que ha habido telefonazos. Tampoco hay que olvidar que la directora de comunicación de Mediaset es Sandra Fernández, que era la directora de medios de Ayuso. Casualidad. Es decir, que todo queda en casa, incluso que el propio Óscar Puente, que fue el que empezó con todo esto, ¿no? Destapando, pues ya denunció que precisamente Sandra Fernández, que era la directora de medios de Ayuso, había mandado la línea editorial a Mediaset con los casos que le salpicaban a Ayuso y a su entorno familiar. Y tampoco hay que olvidar que esta señora era la redactora jefe de Oki Diario y que, por ejemplo, difundía en sus redes sociales tuits falsos de Pablo Iglesias. No entiendo cómo los medios pueden dar cobertura a Inda, deberían cerrar Oki Diario. La exdirectora de La Sexta Noche, que esta es la que llevaba a Inda a La Sexta Noche, y actualmente jefa de Oki Diario, es cazada en Twitter difundiendo tuits falsos de Pablo Iglesias. Obviamente lo hacía en sus redes, pero también lo hacía como redactora jefa de Oki Diario, pues poniendo titulares como este: el jefe del ejército con Zapatero irá en la lista de los aliados de los proetarras de Podemos. Ahí lo tenéis. Se trata del último fichaje de los aliados de los proetarras de Podemos, que todavía no ha cerrado. Bueno, pues así como lo llamaba esta... Hay una persona que da esta señora, y claro, no hay que olvidar, Noelia Núñez era el ojito derecho de Ayuso. De hecho, sigue siéndolo, ¿no? Y no podía permitir que se fuera sin ningún tipo de cualificación profesional a las listas del paro, así que rápidamente parece que hubo una ayuda extra ahí para llevarla, ¿no? Y bueno, aquí Negre en una de sus entrevistas le confirmaba, ¿no?, que era el ojito derecho y que la quería mucho Ayuso, cuando hablaba con Ayuso, que Noelia Núñez era su ojito derecho. La batalla en municipios complicados, y esa es Noelia Núñez, también otra diputada de León, Esther Muñoz, y otros perfiles que se han incorporado, muy tuiteros, y como nosotros somos un medio muy viral, pues aquí la hemos invitado. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar aquí. Y como nosotros somos un medio muy viral, no tiene abuela, Negre. Eras el ojito derecho de Isabel Díaz Ayuso, lo sigues siendo, te tiene mucho... Eras el ojito, bueno, lo sigues siendo, te tiene mucho aprecio. Yo cuando hablo con Ayuso no para de hablar de ti. Mucho cariño. El otro día estuve con la presidenta y me dijo que ella mueve sus propias redes sociales, con lo cual algo habrás aprendido, se te da muy bien. Hay una persona que... Bueno, este era un poco el contexto, pero obviamente también en Telemadrid, obviamente Naranjo le dio cobertura. El día anterior entrevistó a Vito Quiles después de la ley esta que se aprobó, el reglamento contra pseudoperiodistas, y después del escándalo de Noelia Núñez también la llevó ahí para hacerle una entrevista masaje, pero para masaje el de Nacho Abad con su nueva colaboradora. Fijaros el final
Primero, la de gilipolleces que dice Noelia Núñez, como todas las que vamos a ver ahora, y quedaros el final. No te preocupes, aquí te vamos a cuidar bien. No corrijo esa parte y es totalmente cierto. Oye, es totalmente cierto que no corrijo, pero porque estaba... oye, me quedé como... Pero, a ver, ¿de dónde ha podido salir? Que yo soy profesora de ciencias políticas y corrijo. Y es verdad que, como empiezo a hablar, no corrijo esa parte. No te preocupes. No te preocupes, aquí te vamos a cuidar bien. No ha dicho una cosa en ningún sentido. Estaba hablando de la entrevista de Euprepio cuando dice, no, yo no soy profesora, no sé dónde ha sacado eso, que realmente sí que ha sido profesora, de hecho así lo titulaba la Universidad Francisco de Marroquín. Ella salía en el spot de campaña para vender máster de posgrado, salía ella como profesora, la titulaban profesora de ciencias políticas y tenía varios vídeos para los alumnos de esa universidad que han borrado absolutamente todo, aparte de mentir en su biografía, ¿no? En su ficha. Así que bueno, pues en fin, más ridículo no se puede hacer, pero sí puede ser, porque fijaros que en la misma casa, en 4 de Mediaset, ocurría esto. Obviamente no en todo es mentira, sí que hay algún periodista que no estaba dispuesto a darle el masaje que le dio Telemadrid, que le dio Nacho Abad, ya actual jefe. Y atención a lo que pasó en Todo es Mentira, que me duele hasta a mí. Atención, lo que pasó. Quiero que recordemos unos instantes que se han sucedido hace unos minutos en los que Noelia Núñez te respondía esto. ¿A qué curso estudiaste, Noelia? Perdón. Estudié Derecho... 85 créditos, me queda... No, perdón. 85 créditos, me queda un poquito más. Ciencias jurídicas. Supongo que en casa la gente igual no sabe exactamente a qué corresponden 85 créditos. Es que depende, porque hay asignaturas que son de 6 créditos, hay asignaturas que son de 9 créditos. Pero te queda un poquito más, estás más o menos a la mitad de un poquito menos de la mitad. De hecho, dices, vas por la mitad, estoy un poquito menos por la mitad. El otro día lo estuvimos analizando, os recomiendo, si no habéis visto el análisis que hicimos, cómo por la huella digital demostramos que ella estudió un curso completo. Estudió primero, entre el año 2000, entre septiembre del 2010 y junio del 2011, y luego empezó el segundo curso, pero en el primer cuatrimestre lo dejó. Es decir, hizo un curso y un cuatrimestre. Y dejó de estudiar, nunca más volvió a estudiar. Luego se ha apuntado a la UNED, pero no parece que no ha hecho nada. Bueno, esto cuadraría con más o menos, si son 240 créditos los 4 años del grado, pues más o menos serían 60 un curso y luego se sacaría 20 créditos más en el segundo curso. Así que cuadra bastante con lo que aquí vimos. Pero bueno, fijaros que dice que ha hecho 85 cursos 85 créditos de 235. Atención. Un poquito menos de la mitad de la carrera de Derecho, que si no me equivoco consta de unos 240 créditos repartidos en 4 años. Esto es lo que ha dicho Noelia Núñez hoy y esto era lo que decía hace 10 años. ¿Compaginas tu actividad política con la universidad, por lo que tenemos entendido? Sí, con la universidad, con teatro, con todo lo que me echen. ¿Qué estudias, Noelia? Estoy acabando Derecho, me queda el TFG, estoy haciendo también filología inglesa y este año empiezo con Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Yo ya he terminado mi entrevista, ¿me puedo ir? Yo soy de esas de las que les gusta estudiar. Soy rara, sí. Creo que más allá de esto era en 2015, que fue cuando su primer cargo político. Ella dejó los estudios en 2012. Creo que no es ya la mentira, sino lo que ella quiere transmitir. Sí, yo soy esa empollona, sí, es que no paro. En una carrera, pues ahora empiezo otra y tengo títulos por todos lados, no paro de estudiar, soy increíble. Igual que le pasó el otro día con Euprepio. Bueno, te encanta estudiar, no te encanta estudiar, eres una ceporra. Estudiaste un año, no sé cuál es el motivo de tu dejada de estudio, no sé si ya empezaban tus viajes con el PP, porque ella se afilió con 18 años al PP, pero dime de qué presume y te diré de qué carece. Es decir, ella era tan incompetente, a lo mejor comparada con sus compañeros de partido, que solamente estudió un año, porque hay gente que no se puede permitir los estudios. No es el caso de ella, que viene de un instituto privado, el más caro que hay en Fuenlabrada. El asunto es que ella, por lo que sea, dejó de estudiar. No sé si que no era buena en los estudios o que no le gustaba simplemente. Pero la cuestión es que ella lo que proyecta es que tengo una y otra y ahora voy a empezar otra y encima hago no sé qué. Pero si no has hecho absolutamente nada, nada. Eres una ceporra total y aparte con toda la capacidad para poder hacer lo que quieras y obviamente
lo único que dice que ha hecho es dar clases de inglés ilegalmente. ¿Qué haces dando clases de inglés si solamente tienes bachillerato en salud? Con bachillerato de salud estás dando clases de inglés y parece que encima en unos talleres que organizó Fuenlabrada. Debería de ir gente titulada, no una persona que tiene bachillerato de salud. Pero bueno. La organización es la clave, siempre lo digo, es la clave de todo. Si quieres, tienes tiempo para todo. Bueno, obviamente, si te inventas una realidad paralela, todo es posible, claro. Has dicho en esta entrevista que solamente te quedaba el tema. Fijaros porque esto es un tierra trágame. Claro, cuando a día de hoy ha hecho 85 créditos de 235 ya en 2015, y ojo porque ella dijo que ella tenía en esa entrevista 19 años, no. 19 años tenías cuando dejaste los estudios en 2011-2012. Esta entrevista es en 2015 cuando ya tenías 22-23 y por eso dices que ya habías acabado la carrera, solo te quedaba la tesis. Fijaros, la cara lo dice todo, es tierra trágame. Luego obviamente ella se recompone y lo de, bueno, pues de patada para adelante, ¿no? Aquí no pasa nada. Pero vamos a ver las explicaciones, porque esto es difícil de explicar. Cómo dices que ella nunca ha engañado a nadie, a ver cómo sale de este fregado. Has dicho en esta entrevista que solamente te quedaba el TFG. Pues ahí cometí un absoluto error. Son muchos errores, ¿no, Noelia? Ya he dimitido, quiero decir. Ya, pero estamos justo intentando hablar contigo para entender por qué dimites y para entender por qué tu explicación es simplemente que es un error. Y cuando estamos viendo todos esos errores uno detrás de otro, o parece que hay muchas casualidades o que puede ser verdad, algo que decía hace un momento Pablo Echenique, que muchas veces creemos que la titulación nos protege, nos hace parecer mejores políticos o mejores profesionales, y que tú quizás quisiste envolverte con esos títulos para ser algo que en ese momento no eras. Es que creo que es evidente, está claro. Lo fuerte de todo esto es la actitud de ella, porque obviamente, bueno, ahora veremos las teorías que hay de que la han hecho dimitir y los motivos, obviamente esto ya no es un dato sino una hipótesis, pero los datos es lo que estáis viendo ahora y sobre todo esto lo decía al mismo tiempo, es decir, fijaros este fragmento en el cual ella confirma que hizo una declaración jurada donde decía que tenía doble grado, pero que ella no mentía, que no fue su intención mentir. Pero si tú hiciste esa declaración jurada que tenías un doble grado, ¿cómo vamos a ver? Y sigues diciendo que ella no quiso mentir, pero ¿qué realidad vive esta gente? Tú redactaste tu propio currículum, lo redactaste con alguna, vamos a decirlo así, con alguna falsedad, digamos que involuntaria, según nos has explicado aquí. Es involuntario. Ella tiene que hacer una declaración jurada y ella dice en su biografía que es doble grado en Derecho y Administraciones Públicas, lo cual es totalmente falso y como no le piden la titulación, bueno, pues ahí lo deja. Cuando le pillan el carrito de helado, pues dice que ya no ha querido mentir. ¿No hay ningún control en el Congreso sobre la información que los parlamentarios, que los diputados exponéis? Porque si fallan el expediente académico, no quiero ni pensar lo que puede ocurrir, por ejemplo, con la declaración de bienes. No tienes que aportar. No hay que aportar ninguna documentación. Rellenas una ficha cuando tomas posesión, cuando vas a... Ahí está, lo veis, esto es lo que ella puso. Doble grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de Administración Pública. Pone doble grado. No que estudia doble grado, sino que tiene los dos grados. El de Derecho y el de Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. No tiene absolutamente nada, no tiene ni vergüenza. Cuando tomas posesión, cuando vas a tomar posesión de tu cargo, y eso es lo que se publica. Esto tiene... está confirmando que lo que se publica es lo que ella redacta. Entonces le dicen, bueno, entonces usted ha mentido en la declaración jurada. No, yo no he mentido, pero bueno, es que de verdad, es que no sé, como digo ahí, quién fue la persona que le pareció buena idea que vaya a dar explicaciones de este calibre. Equivoco, valor de declaración jurada. Es lo que pone en el reglamento del Congreso de los Diputados. Sí, pone exactamente esto, que es una declaración jurada, por lo tanto, de alguna manera habrías mentido en una declaración jurada. Bueno, yo no considero que sea así, pero bueno... o hubieras cometido una falsedad en una declaración jurada. No considero que sea así. Y dentro de tu partido, Noelia, ¿cómo funcionan estos controles? ¿Sabían en el Partido Popular, Ayuso y Feijóo que tú estabas cursando? Yo no he escondido absolutamente nunca esta situación, por tanto... Por tanto, no, o sea, quiere decir, claro, nadie te ha dicho nada, pero tampoco han revisado las informaciones tuyas que figuran en las webs de instituciones públicas españolas, donde se supone que podemos entrar todos los ciudadanos españoles para comprobar pues cuáles son vuestras credenciales. No sé si han revisado o no, y no sé
no sé si... En fin, yo ya os digo que me parece suicida, ¿no? Y claro, todo esto, todo lo que hemos escuchado lo dice después de que le pongan un resumen de lo que ya vimos el otro día, que es un resumen de todas las mentiras que ha echado tanto en redes sociales como en entrevistas, como en los diferentes biografías y fichas que ella redactó. Sí, ella fue la que mintió. Bueno, pues todo esto que habéis escuchado fue después de ponerle todo esto. Oportunidades de corregir las informaciones que ayer la obligaron a dimitir, pero nunca lo hizo. Eres profesor de ciencias políticas, además licenciada en Derecho, Filología Inglesa, Ciencia Jurídica de la Administración Pública, es decir, que te has formado bien. Sí, bueno, ahí hay algo, profesora no soy. Esta es una entrevista hecha hace 7 meses. Sí dijo que no era profesora, pero no aclaró o no quiso aclarar que no tenía ninguna licenciatura. ¿Te gusta estudiar? Me gusta estudiar. Y te has formado mucho, cosa que me alegra mucho. Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes en este país. Las incongruencias en los 3 currículums públicos que existen de Noelia Núñez le han hecho dimitir de todos sus cargos. No tenía ningún grado terminado, pero cuando quien tenía enfrente decía que sí, ella no lo negaba. Noelia Núñez, Noelia es abogada. No es abogada, pero no dijo nada. En este mismo programa, en abril de 2021, Noelia Núñez fue una de las protagonistas de El debate de los idealistas. Esta fue su presentación. Noelia se afilió al PP con tan solo 18 años, estudió Derecho en la Complutense, que convirtió en un doble grado con Ciencias Jurídicas. Damos la bienvenida, ahora sí, a Noelia Núñez del Partido Popular. Muy buenas tardes. Adelante, por favor. En ningún momento Noelia Núñez desmintió nuestra información, que era la que figuraba en sus currículums públicos. Esta es otra entrevista de 2019, donde es ella misma quien afirma haber estudiado un doble grado. Esa es Noelia Núñez, una chica de 27 años que ha estudiado Derecho y Ciencias Jurídicas. Estas incoherencias hoy cobran mucha más importancia cuando se revisan los tuits o declaraciones de Noelia Núñez, como este de 2012. No soporto a la gente que habla como si fuera licenciada en Derecho. Twitter está lleno de supuestos juristas, jueces y abogados expertos. En 2020, ante la pregunta de un usuario en Twitter sobre su historial académico, afirmaba: Derecho, Ciencias Jurídicas y Administraciones Públicas y Estudios Ingleses, lo que antes de los famosos grados se conocía como Filología Inglesa. Noelia Núñez demostró ayer por la mañana que sí está cursando todos esos grados, que aparecen como activos en su perfil de estudiante de la UNED. Lo que no ha hecho es terminarlos, y eso mismo ha provocado el fin, al menos por el momento, de lo que parecía una carrera política meteórica. Fijaros las explicaciones, os quedo las explicaciones, porque ella sigue diciendo que sí, que claramente ella decía la verdad, como ella no pretendía engañar, y da unas explicaciones que no tienen ningún sentido. Noelia, hay que reconocer que vistos todos juntos, no solo tus tweets, no solo tus declaraciones, sino también el hecho de que no hayas desmentido a presentadores de televisión, a entrevistadores, cuando hablaban de tu titulación académica basándose en los documentos públicos a los que teníamos acceso, resulta aún un poquito más difícil creerte, ¿no? Pero, ¿no piensas? Por ejemplo, cuando Risto me presenta, en ningún momento dice que es graduada ni que ha finalizado su formación. Pero dice, ha estudiado, ¿no? Ha estudiado, efectivamente, sí. Pero no quiere decir que los estudios exactamente igual que cuando lo traslado yo, o el tuit tampoco digo soy licenciada o soy graduada en Derecho en ningún momento. Con respecto a la entrevista, claro, a mí me dicen, eres profesora, me quedo como, perdón, ¿de dónde has sacado esa información, profesora en Ciencias Jurídicas, si yo nunca he trasladado que soy profesora? Y también le advierto que no he finalizado el grado en Estudios Ingleses. Es verdad que luego comenzamos a hablar y no hago referencia también al de Derecho, totalmente. En fin, yo ya os digo que no sé quién le recomendaría ir a todos los medios. Tú has redactado. Hacer este ridículo, pero no solamente fue a medios de Mediaset, de 4, sino también fue a su principal competidora, 3 Media, fue al programa de Susana Griso. Y atención a cómo la destroza Ana Iris Simón con esta pregunta, porque ellos tienen un argumentario, los libertarios, los defensores de la libertad, el tema de la meritocracia, y que con una sola pregunta se deshace como un azucarillo. Fijaros, no sabe dónde meterse. A mí me gustaría preguntarte, Noelia, tú eres una orgullosa liberal, lo tienes puesto en tus redes sociales, una ideología de la que haces gala, es famosa una foto tuya en tu despacho en Fuenlabrada.
Bueno, sobre todo le pregunta porque ella es súper, digamos, orgullosa de ser una liberal y claro, el argumentario liberal de toda esta gente es todo lo contrario de lo que esta señora hace, ¿no? Lo que pregona es diferente a lo que hace. A mí me gustaría preguntarte, Noelia, tú eres una orgullosa liberal, lo tienes puesto en tus redes sociales, una ideología de la que haces gala, es famosa una foto tuya en tu despacho en Fuenlabrada, cuando eras concejala con la bandera narcoliberal a la espalda, es amarilla con una serpiente. Sin embargo, no se te conoce un trabajo en la empresa, tampoco unos estudios completados. ¿Crees, y eres una firme defensora de la meritocracia, cuáles eran tus méritos para estar en el Congreso de los Diputados? O sea, ¿cuál ha sido tu empleo en empresas privadas? ¿Cuáles han sido tus otros trabajos, aparte de la política? He sido profesora de inglés en unos talleres en Fuenlabrada y he sido auxiliar de servicios en una empresa durante 2 años. Noelia, estoy consultando el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Decías antes que habías trabajado en 2 empresas privadas, aquí no consta ninguna. Solo consta que has sido profesora de inglés y no consta en la empresa. Y me gustaría repreguntarte porque creo que no has respondido a la pregunta. Alguien que no ha trabajado en una empresa privada, para una liberal anarcocapitalista como tú, que cree en un Estado muy pequeño, ¿crees que alguien sin experiencia en empresas privadas o con una experiencia muy, muy pequeña y sin estudios terminados y acreditados debe estar en el Congreso de los Diputados? ¿Y qué clase de meritocracia es esa? ¿En qué méritos se basa? Insisto, yo es que tengo mi vida laboral y lo puedo demostrar, entonces lo puedo acreditar, no tengo ningún problema. Sí, yo no estoy poniéndolo en duda, pero simplemente te pregunto si consideras que alguien con una experiencia laboral mínima y unos estudios mínimos también, como defensora de la meritocracia y de un Estado muy pequeño, debería estar cobrando del Estado como has estado tú durante casi 10 años, si no más. Cuando, por ejemplo, acaban de aprobarse las oposiciones a profesores y esos profesores se han estudiado una carrera, se han estudiado un máster y han hecho una oposición para poder ganar un salario de unos 1.500, 1.600 euros mucho más bajo del que tú cobrabas. Bueno, la ha destrozado totalmente. Algunas de las preguntas no... Es decir, son preguntas porque ella defiende eso de la meritocracia, pero, por ejemplo, se puede ser diputado perfectamente sin ser licenciado en nada. Ahora, claro, tú lo que defiendes es el tema de la meritocracia o el tema de dar clases de inglés. Ella no tenía ninguna titulación, parece que sí trabajó 1 año dando clases de inglés en el 2011, como ya comprobamos, y lo fuerte es que ella es grado de salud. Hizo, ¿qué grado? Bachillerato de salud y con eso dio clases de inglés y no los profesores que sí habían estudiado, así que incluso ahí tampoco tenía los méritos. Pero bueno, en fin, la ha destrozado totalmente y el ridículo es epiquísimo. Más allá del ridículo, ¿no?, que haya hecho Noelia Núñez, que yo creo que ha sido épico, bueno, no sé, si queréis comentarlo, si esto os parece normal o os parece buena idea que haya pasado por todas estas teles a decir que ya no ha mentido, con todas las pruebas ahí, con un cinismo increíble. Bueno, obviamente se ha publicado un montón de cosas, ¿no? Precisamente, una de las cosas que se está diciendo, que al final esto también se está inflando o que le puede interesar al PP, porque no se está hablando del escandalazo de Montoro y Catalá, y precisamente las 2 estrellas ahí lo tenéis, el responsable de redes ahora del PP de Madrid, este señor no sé quién es, pero ahí están, es decir, los tiktokers del PP de Madrid eran Noelia Núñez y el hijo de Rafael Catalá, del exministro que está involucrado con todo el tema de Montoro. Así que bueno, también esto es cierto. Y luego también quería seleccionar un momento, porque más allá de la cuestión de las mentiras y tal, es mi opinión. Yo creo que ella sí que, más allá de las mentiras, que obviamente es lo denunciable, ¿no?, que no tenga la titulación, sí que creo que era de las mejores portavoces del PP, es la que daba una mayor, creo que, calidad en el discurso, locuacidad, etcétera. Y creo que se defendía muy bien, esa es mi opinión, dentro de lo que hay en el PP o lo que nos tiene acostumbrado el PP. Por lo tanto, reafirmo que no tiene que ver que esté preparado o no para tener una titulación y ser representante público, pero obviamente luego está su línea política, que está muy pegada, aunque sin ningún tipo de realidad, al tema de la meritocracia y todo esto, y luego un desconocimiento de la historia brutal, que aquí el que fuera la escisión esta que hubo de Podemos, luego en Más Madrid, y luego de Más Madrid la gente que venía del entorno de Carmena tuvo una escisión que se llamaba, bueno, no sé si viene aquí, bueno, ahora os lo digo cómo se llama el partido político. Él fue el concejal de urbanismo con Carmena y queda en evidencia a esta señora. Condeno el franquismo y condeno también la Segunda República, que no fue esa etapa democrática que nos intentan vender. ¿Condenas la Segunda República? Recupera Madrid se llamaba el partido político de esa escisión. ¿República? Sí,
condenas la Segunda República. Lo has puesto como la Segunda República en la etapa democrática y el modelo democrático. No, modelo no, es un hecho histórico. Noelia, es un aquí hecho hay un sistema democrático entre 1931 y 1939. Ese es el problema. Hay que recordar que la democracia, a pesar de que para el PP naciera en el año 78, la democracia en España se reconstruyó en el año 78. Nace en el año 31 y desgraciadamente el golpe de Estado acabó con ella en el año 39. Noelia, en bachillerato, por lo que sea, los alumnos del Partido Popular, este capítulo de la historia como que no terminan de estudiarlo. Bueno, es que ella hizo bachillerato en salud, ella es más especialista en temas de salud, que es los únicos estudios, o los estudios más altos terminados, es bachillerato en salud, por lo tanto quizás de historia no sepa mucho. Lo digo para que te lo repases también, como tienes tanto interés en la historia del siglo XX, cosa que a mí me parece muy bien, porque es que tenéis que estudiar la historia del siglo XX. Si el problema de la derecha española es que se le ha olvidado la historia del siglo XX, se le ha olvidado por qué Hitler llega al poder, por qué Mussolini llega al poder, por qué Hitler y Mussolini se convierten en aliados de los golpistas y contribuyen a esa victoria en la Guerra Civil Española, que es la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Se os han olvidado los 40 años de dictadura, se os han olvidado las torturas y los asesinatos cometidos por Franco, más de 100.000, no durante la guerra, que siempre estáis con la guerra, sino después de la guerra. El otro día en el Ayuntamiento de Madrid, ¿sabes a quién homenajeamos? A Clara Campoamor. Fue una diputada española que se preocupó de meter en la Constitución de 1931, la Constitución aprobada por unas Cortes democráticamente constituidas después de un proceso electoral absolutamente limpio y democrático, como te digo, se preocupó de que tú, por ejemplo, pudieras votar. Y has puesto de ejemplo a Clara Campoamor, fue precisamente la izquierda la que nos negaba a las mujeres el voto femenino. ¿Ves cómo no te lo has estudiado? José Manuel. Sí, ya sabía yo que no te lo habías estudiado. Fueron los conservadores, fueron los hombres, los parlamentarios conservadores quienes mayoritariamente se opusieron al voto femenino. ¿Cómo me gustaría que Noelia nos demostrara que efectivamente conoce la historia del siglo XX y nos diga quién fue la diputada que se opuso a Clara Campoamor? ¿Qué oportunidad tienes de demostrarnos que conoces la historia del siglo XX? Es tremendo. Bueno, él es José Manuel Calvo, ¿vale? Que estuvo en Podemos, luego Más Madrid y luego recupera Madrid, ¿vale? Ya ese partido creo que está extinto, ya no existe, pero ese momento fue épico. Bueno, y hasta ahora toda información y atención a las hipótesis de por qué la han echado tan rápido. Por aquí dice José Vico, me extraña mucho que hayan hecho dimitir a Noelia Núñez, pero escuchando a Chema Garrido lo he entendido a la perfección. Al destaparse el bulo del currículum, los periodistas han empezado a indagar, universidades privadas, políticos del PP, tachá, han llegado hasta Ayuso. Bueno, vamos con esta hipótesis. Obviamente hay algo rarillo detrás del expediente de la señora Ayuso, que incluso fue a la justicia para que no se supiera su expediente y algunas cosillas más. Bueno, vamos a ver la hipótesis de que aquí hay un cortafuegos para no llegar a los estudios de Ayuso. Dentro de lo que es una estructura de supuestos currículums y estudios que se dice que se tienen y no se tienen. Es decir, ¿tú crees que esto es solo la muestra de algo más? Chema, ¿a qué te refieres? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. De hecho, esto es un cortafuegos. La dimisión de Noelia es un cortafuegos en el sentido de que no solo se empezaba a hablar de la Universidad de Missouri, sino que se empezaba a hablar de New FSO School, que era el centro donde Isabel Díaz Ayuso cogió y accedió a la universidad. El Partido Popular en Madrid, desde hace casi 2 décadas, lleva engordando los currículums de todos sus dirigentes. Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, Noelia Núñez, Cristina Cifuentes. Esto es una práctica muy generalizada. Seguramente también afecte a otros dirigentes de otros partidos y en los próximos días lo veremos. Lo que yo creo que el PP, vista la gravedad y visto que se iba a hablar de otros tipos de cuestiones, por ejemplo, el Instituto Séneca ha dicho, vamos a coger que Noelia Núñez dimita, hacemos un cortafuegos e intentamos coger y pasar página. Bueno, claro, es muy llamativo que ella decía haber estudiado en Missouri. Aparece también una universidad de Guatemala donde fue vicerrector Lasqueti, que fue uno de los consejeros. Lasqueti, que no ha hecho ningún tipo. Imaginaros qué universidad esta de que los títulos solamente valen en Guatemala, la Universidad de Atlas Network, que a Lasqueti cuando dimitió, si no solamente recogen a gente del PP, el entorno de Atlas Network siempre liberales, de estos que tienen a Margaret Thatcher y la serpiente y todo este rollo. Es que Lasqueti
no solamente lo aceptaron, sino que lo pusieron vicerrector, sin tener ningún tipo de carrera académica. Es decir, era un político de 30 años y lo ponen ahí de vicerrector, ¿no? Así que imaginaros, ¿no? Cuando tuvo que dimitir con el tema de los recortes en la sanidad con Esperanza Aguirre. Fuertes en el PP de Madrid, en los gobiernos de Ayuso, por ejemplo, ¿no? Bueno, si esto, Jesús, para que la gente lo entienda, la gente que vive fuera de Madrid es así. Aquí quien tiene dinero en Madrid, y si encima eres de nuevas generaciones, coges y te regalan la carrera. Es así de difícil decirlo, pero es que ha pasado con Pablo Casado, con Isabel Díaz Ayuso o con Noelia Núñez. Es decir, aquí hay tantos chiringuitos. Bueno, aquí tengo que corregir, no es así. De hecho, el caso de Noelia Núñez no es que le han regalado una carrera, no tiene ninguna carrera. Sí, mal ordenado la información y los datos, no tiene ninguna carrera y por eso ha mentido. Es decir, que en casos anteriores yo creo que había bastante veda, pero después del escándalo de Casado y sobre todo Cifuentes, que terminó dimitiendo, yo creo que ahí se ha cortado un poco el chorro, ¿no? Entonces a lo mejor sí que se cubren, pero no es así, no se regalan. Anteriormente puede ser, pero y sobre todo no es el caso de Noelia Núñez, porque no le han regalado ninguna carrera. Es donde está Toni Cantó, es donde está Albert Rivera, es donde estaba Noelia Núñez, en los que tú pagas y te dan la carrera gratis. En las próximas horas veremos cómo Isabel Díaz Ayuso sacó un máster, que era un curso en un instituto que no es más que que está en un portal normal de Madrid. Esto sí es verdad, casa, es cual, que ¿no? El gobierno de la Comunidad de Madrid está regularizando universidades que no son universidades por una cuestión empresarial. Recordar que a Cifuentes, de hecho, una de las cosas que dijeron es que la echaron porque no aprobó la Universidad del Grupo Planeta. Y entonces le sacaron la cremita y le sacaron más historias como lo del máster y todo esto, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando vino Ayuso sí que la pusieron, se aprobó y no hubo ningún tipo de problema. Y luego, obviamente, pues hubo unas contraprestaciones con todo el poder que tiene el Grupo Planeta, ¿no? A Tres Media, claro, al final, imaginaros, ¿no? Si tú le das a Tres Media una universidad y luego en Mediaset tiene como directora de comunicación a la que fue la directora de medios de Ayuso, pues el cordón de protección es total en los medios privados, ¿no? O casi total. ¿No? El Instituto Seneca. Pero es que esto fue una práctica generalizada en Madrid, que incluso cuando otros dirigentes llegaron aquí, como Juan Manuel Moreno Morilla en 2000, le hicieron cometer el mismo error, engordar el currículum. Y estoy seguro que los próximos días vamos a ver a muchísimos dirigentes ver cómo han engordado sus currículums y ver cómo muchos de estos chiringuitos lo que hacen es que si pagas te regalan lo que el currito, el obrero, tiene que coger y ganarse por sí mismo. Bueno, lo que has dicho, hay un titular que es muy fuerte, que es que les regalan la... Bueno, ahí estaba esa información con alguna cosa no perfecta, pero sí que habla de algo que es cierto, que es la información rara que hay en torno a las sospechas que hay del currículum de Ayuso. Guillermo Hierro, que está súper avispado con este tipo de cosas, dice: no le dice la verdad ni al médico. Ayuso nació en 1978, según los currículum que conocemos hay 10 distintos, se le licenció en 2002, otros hablan de 2004, por lo que tenía 24 o 26, no 22 como dice en el vídeo, que ya había acabado la carrera. ¿Cuánto tardaron en darle la última nota cuando viajó a Ecuador con 22 añitos? Bueno, vamos a ver cómo hay algunas cosas medio raras. Y yo creo que también un poco al estilo Noelia Núñez, de ¡oye, yo soy listísima, yo estudio, es que no puedo dejar de estudiar, quiero una carrera y quiero otra. Bueno, pues un poco esa energy, yo creo que está un poco en la señora Ayuso. Fijaros las incongruencias y, bueno, según ella, la persecución que hay para saber la información de sus estudios. Luego estuve un tiempo viviendo en Ecuador, me fui a Ecuador con una amiga, nos fuimos a la aventura prácticamente a trabajar a una productora de televisión. ¿Pero ecuatoriana o de aquí? Sí, ecuatoriana. Yo me planteé allí. Es más, no había aterrizado y me estaban dando las notas de quinto. ¿Cómo no estaba aterrizando y le dieron las notas? Yo eso creo que es un tis. Si toca la nariz, ahí hay algún invent, pero vamos, no me cabe ninguna duda. Y me dijeron, ya estás licenciada. Y me hacía gracia porque iba por Ecuador, yo licenciada en periodismo por la Complutense. Ahí te dicen licenciada. Entonces era la licenciada, entonces era, claro, como Harvard aquí. Y aquí me independicé yo por primera vez. Como Harvard aquí. Bueno, fijaros. Compartí piso con 2 personas desconocidas, vi el anuncio en segunda mano y estaba como loca por salir de mi casa. Que yo con 22 años me fui a vivir a Ecuador y a Irlanda. A ver, yo cuando me acuerdo que tenía 22 años aproximadamente y me fui con una amiga a la aventura y me fui a Ecuador. No había terminado, bueno, no me habían dado las notas de la última asignatura y ya nos habíamos ido las 2 a la aventura. Luego estuve un tiempo viviendo en Ecuador.
Bueno, hay otro vídeo por aquí que ha subido Guillermo Guijarro, que también le preguntan sobre el mismo tema, en este caso Ana Terradillo, que yo creo que también es interesante. Vamos a ver qué le preguntan a Ana Terradillo, sobre todo qué responde Ayuso. Presidenta, políticamente hablando, ¿le ha afectado el litigio que mantiene su pareja con Hacienda? No, porque es ajeno a mí por completo. Sí me preocupa cómo se utilizan los medios del Estado contra un ciudadano por ser pareja de... Fíjate, la de años que llevan han intentado investigarme hasta las notas del colegio. Cosas que no han sido capaces de conseguir porque ella se ha personado jurídicamente para que no se sepa absolutamente nada de todo su expediente académico. Me han hecho hasta reportajes sobre... ¿Era buena en el colegio? Dice uno de los digitales, que a lo mejor Sánchez también lo tiene en su ceja, pero creo que no, porque les veo demasiado bien comunicados, digamos. Pues ese decía que pasé sin pena ni gloria por el colegio. Digo, hombre, me fui con 12 años. Si te parece, pues no sé cómo quieres que me vaya de ahí. Pero me han investigado colegio, instituto, universidad, títulos. Lo han intentado todo. Me han llevado a los tribunales por todo tipo de cuestiones. No, es que es un aburrimiento mi vida. Es tan sencillita, tan normal, que yo creo que hasta no llegan ni a creerse que alguien pueda hacer algo así en mi lugar. ¿Cómo estarían ellos? Pensarán, ¿cómo estaría yo si fuera el presidente de la comunidad? ¿Cómo? Y no hay nada, no hay trampa ni cartón. Entonces, tenemos que ir a lo que sea de Ayuso. La no sé qué de Ayuso en el trabajo, o la prima de Ayuso, el hermano de Ayuso, el padre de Ayuso o el novio de Ayuso. Entonces, he de asumir que ese desprestigio que hacen contra jueces, contra periodistas, contra todos, por supuesto, a mí me tiene que tocar también. ¿Nos vamos a besar? Bueno, obviamente todo esto son hipótesis, pero parece que hay bastante ruido con sus titulaciones. Así que bueno, por terminar, para terminar de cerrar el asunto, claro, al final hablamos de estas cosas y no se hablan de lo importante, ¿no? Del tema Montoro o lo del caso del novio que, bueno, la última hora es que, digamos que la jueza, la jueza del novio de Ayuso está a punto de jubilarse, parece que ni por eso se va a liberar de sentarse en el banquillo, ojo, y ser condenado. Parece que está ya a punto y se confirma el procesamiento del novio de Ayuso, es decir, que está a punto ya de ser juzgado, aparte de la imputación, parece que los recursos no van a ningún lado y que a lo mejor que va para adelante pues termina siendo el novio de Ayuso, el señor Alberto Quirón. A González Amador se le acaban las balas para intentar retrasar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. La jueza ha rechazado los recursos donde su defensa pedía incluir nuevas diligencias porque ni se han entregado en los 15 meses de instrucción y porque las considera innecesarias. Casi 1.500 elementos que obran en el expediente. La defensa las pide porque argumentan que las diligencias previas se iniciaron tras la filtración del famoso correo y que se vulneraron sus derechos, pero la jueza Iglesias les recuerda. La pretensión de sanción a los letrados de las acusaciones populares por revelación de secretos fue desestimada por resolución firme. Los abogados de González Amador dicen también que se ha obviado la voluntad de declarar del novio de Ayuso, pero la jueza responde contundente. Los investigados fueron citados y tras varias suspensiones se acogieron al derecho de no declarar. A la pareja de Ayuso solo le quedaría recurrir ante la audiencia provincial. No hay fraude alguno. Es la manipulación de una inspección de Hacienda. Porque la jueza ya ha concluido la instrucción y podría ser cuestión de meses ver a González Amador en el banquillo. Claros indicios de fraude con facturas falsas. Bueno, claros indicios de factura falsa, yo creo que está la cosa clara. Pero fijaros, por obrera a lo de Noelia Núñez, por terminar de cuadrar el círculo, adivinar después de la dimisión de Noelia Núñez quién le va a sustituir. Bueno, pues nada más y nada menos que Elvira Rodríguez, secretaria de Estado de Presupuestos con Montoro, la número 2 de Montoro, vuelve al Congreso tras dimitir Noelia Núñez. Voy a reengancharme, dice. ¡Ay! Es impresionante cómo va a salir la cosa. Simplemente por poner algún dato más de novedades de la agencia tributaria, Montoro, etcétera. Dice aquí Rubén Sánchez Magestier, la agencia tributaria de Montoro vetó el informe del inspector que proponía denunciar por delito fiscal a 3 socios del negocio creado por Montoro. Cada vez se van conociendo nuevas mierdas y luego, pues eso, yo os pongo esto ya para cerrar, pues me parece impresionante. La verdad es que Feijóo va a ser presidente eterno a Pedro Sánchez, le está haciendo toda la campaña. Eso de elegir mafia o democracia como lema de campaña con Aznar y Feijóo al lado, y a la semana sale el caso Montoro, que fue el ministro de Hacienda de uno y de otro, y luego audios como este. Fijaros, hace unos años lo que él prometía
para que España fuera grande otra vez. España ha de ser una de las 3 economías que más crezca en la Unión Europea. Bueno, en este caso España es la economía que más crece en la Unión Europea. España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Ayer se conoció la noticia que por primera vez superaban los 22 millones de trabajadores dados de alta en Seguridad Social en España. 22 millones. España va bien, las cosas van bien. Y entonces nace la original teoría. Estamos dentro de las 3 economías que más crezcan en Europa. Vamos a superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Y entonces todo cambiará. Y entonces, cuando seamos una de las 3 economías que más crece en Europa, España es la que más está creciendo, la 1 no entre las 3, cuando lleguemos a los 22 millones de trabajadores, cosa que ya se ha conseguido, entonces todo cambiará. Y esto es lo que él prometía en campaña hace ya años, y es lo que Pedro Sánchez ha conseguido. Entonces, si luego dice que es el adalid contra la corrupción y lleva a Aznar y a Rajoy y sale el mayor caso de corrupción de la historia seguramente en España, lo del Montoro, que está de momento en el inicio, es que por más que haya casos de corrupción en el PSOE, que los hay, es que este señor es capaz de que la gente siga votando al PSOE. Pero vamos, claro, se descojona. Bienvenido al cambio, Feijóo. España ha de ser... Es la peor oposición de la historia. Es que no tiene ningún tipo de sentido. En fin, pues nada, que siga Noelia Núñez caminando por los platós. Veremos, en fin, cómo lo lleva, lo del ridículo hasta puntos insospechados. Pero bueno, ahí están las puertas giratorias, no solamente en universidades como la Francisco Marroquín, sino también en empresas y algunas de ellas mediáticas como Mediaset, que bueno, pues no ha esperado ni un día, ¿no?, para fichar a Noelia Núñez. Y bueno, pues el amigo de Ayuso y Cifuentes, sobre todo por parte de la pareja, pues enseguida le ha abierto la puerta, ¿no?, de puerta giratoria en este caso, para que Noelia Núñez no se quede en el paro. Porque, obviamente, alguien con su perfil profesional, más que profesional de estudio, pues obviamente no puede acceder a ninguna oposición ni absolutamente a nada. Así que tiene que ir a lo privado por primera vez, que ya, como le decían ahí, no has trabajado en tu vida, has estado de lo público. Así que, bueno, va a tener tiempo para, bueno, no sé si ahora empieza a trabajar en todos los platos de televisión de Mediaset, a lo mejor no tiene tiempo, pero bueno, también tendría tiempo para acabar las carreras, que creo que sería lo más inteligente. Pero bueno, hasta aquí nuestro segundo capítulo, ¿no?, de este bochorno total. Si no habéis visto la primera parte, bueno, pues os recomiendo que vayáis a buscar todas las mentiras sobre los títulos falsos de Noelia Núñez. Y de paso, bueno, pues si no nos seguís, que sigáis el canal, que le deis a la campanita, al like y que lo compartís en redes. Y si queréis apoyarnos, pues también haceros miembros del canal, creo que a partir de 2,99 euros. Así que nada, hasta aquí el reportaje. No sé, leo vuestros comentarios, pero me parece que está en el top 3 del bochorno y de la vergüenza ajena de un político casi en la historia, ¿no?, de España. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.